Bienvenidos a esta investigación audiovisual que pretende responder a la pregunta: ¿Gladiador 2 es una nueva película o simplemente la primera contada con otro reparto y un guión pasado por la fotocopiadora? Vengan, pasen, acomódense. Les garantizo más de 10 minutos de déjà vu histórico cinematográfico. Y obviamente ambas películas tendrán ciertos matices que la diferencien. Sería el colmo que fueran 100% iguales, pero en términos generales es prácticamente el mismo guión reescrito. Desde la primera escena, donde Russell Crowe, como viendo un pajarito volar, es el máximo simbolismo de esta historia, y de nuestro protagonista, el querer ser libre como ese pajarito. Esta escena es el resumen de ambas películas, hombres que quieren la libertad para sí mismos y sus pueblos. En Gladiador 1 será ejemplificado por Marco Aurelio, el actual emperador, y por Maximus, el general mayor de ese imperio. Él, recién comienza la película, ya demuestra su liderazgo en contra de una tribu con la que tienen añales peleando. Y justo así comienza la segunda entrega, matizando que la batalla en Gladiador 2 será en barcos, liderada también por un general muy amado, que en este caso sustituirá a Maximus como el general más querido del Imperio Romano. Y antes de que me saltes diciendo que no, que Maximus sería Lucius, aquí entra lo más interesante de todo. La figura de Maximus fue sustituida por dos personajes, ambos teniendo la personalidad de Maximus, nuestro chileno favorito, que aquí será Acacio, y por otro lado, Lucius. Pero vamos paso a paso, o flechazo a flechazo, porque a través de una flecha, Arisha, la mujer de Lucius, perderá la vida, y él perderá el amor de su vida. Luego de que Acacio invade Numidia, una de las tantas invasiones que el Imperio Romano hacía en esos tiempos. Libera a mis hombres. El senador Graco será reinstalado. Había un sueño llamado Roma. Porque sencillamente todo el mensaje que dio Maximus al final de la primera historia se quedó en nada. Es como si todo se hubiese reiniciado y los romanos se mantuvieron invadiendo lugares, matando gente, en fin, quitándole la libertad a los diferentes pueblos. Y por eso la historia se repite. Empecemos por el héroe. En Gladiador 1, Maximus es el general leal, honorable, que solo quiere regresar a sus tierras y reencontrarse con su familia. Pero el destino y un nuevo emperador hijito de papá con problemas de autoestima le arruinan la vida. En Gladiador 2, Acacio es, bueno, otro tipo honrado que también es un general leal, honorable, que solo quiere compartir con su esposa, Lucila. Mira, hasta la misma esposa comparten. Porque a pesar de que Maximus y Lucila no fueron esposos, sí que tuvieron un jujú. De hecho, ese jujú salió este muchachote, que ahora será esclavo. Mira qué casualidad, como el papá, todo está conectado. Ambos generales serán obligados por sus emperadores a no hacer lo que realmente quieren. Ellos quieren la libertad, quieren dejar a un lado tantas matanzas, pero por un lado Maximus es mandado a ser asesinado, terminando sin familia, esclavizado y con unas ganas de venganzas locas. Acacio simplemente será obligado a seguir invadiendo territorios. Y tú me dirás, pero ahí ya no se parecen las historias, ¿cierto? Por eso te mencioné que el personaje de Maximus lo dividieron en dos personajes. Lucius será la otra parte de la personalidad de Maximus. Es el lado más noble y valeroso de ese hombre que quería una Roma libre. Lucius es el lado más rebelde, casi revolucionario, por el daño que le ha hecho el Imperio Romano. Venganza por haberle asesinado a su mujer. Venganza porque los romanos le quitaron su libertad. Libertad por la que había huido de Roma cuando apenas era un niño y poder seguir vivo. Sin querer, teniendo que vivir el mismo calvario que su padre, siendo un esclavo, dedicado a la actividad de peleas como un gladiador. Mira, 200 años antes de Cristo ya existía el fútbol. Lucius, destacando como su padre, siendo un peleador nato, usando todos los recursos necesarios para salir victorioso de cada pelea. Así sea con los dientes. Babuinos, porque la nueva estética pide criaturas exóticas. Eso sí es original, en vez de tigres. El cambio que todos pedíamos. Lucius, inmediatamente llamando la atención del mejor personaje de la historia y uno de los mejores actores de su época. Y me pongo de pie, el señor Denzel Washington. Macrino compra a Lucius, viendo en él la ira como su mejor característica y teniendo un potencial enorme dentro de las batallas del Coliseo. Y si tú ya viste mi potencial en este video, ¿qué esperas para darle me gusta y comentar "Me gustó Gladiador"?
y colocas la que más te gustó, la 1 o la 2. Aquí sí puedo decir que hay una gran diferencia entre el esclavista de Lucius y el esclavista de Maximus, quien era Próximo. Y no me refiero al siguiente, así se llamaba este hombre, quien, por cierto, en la vida real ya está muerto, un hombre alcohólico que muere en plena grabación de Gladiador 1. Datazo. Bueno, Próximo no tiene nada que ver con Macrino. Macrino es un personaje que tiene muchas capas, un tipo que ha ido escalando desde lo más bajo hasta llegar al punto donde en este momento tiene mucho poder e influencia en el Imperio Romano. Ira. Y esa ira es tu don. Ambos guerreros, esclavos, tendrán su oportunidad de pelear a lo grande en el Coliseo Romano. Ambos guerreros destacando por encima de todos. Maximus derrotando a tigres. Luego en la segunda, Lucius enfrentándose a campeones cada vez más estrambóticos. Tiburones en batallas navales y rinocerontes. Debo decir que las batallas en Gladiador 2 son mucho mejores. Y el Coliseo será ese lugar donde Maximus y Lucius se vuelven los héroes del pueblo, venciendo a rivales superiores y humillando al emperador. ¿Cómo hacer entender que es prácticamente la misma historia? Simple. Ambos protagonistas despiertan la admiración del público, se niegan a ser parte del circo mortal que los emperadores manejan y terminan enfrentándose a la autoridad. Si eso no es repetición, no sé qué lo sea. En este punto de ambas historias, puedo decir que me gusta más Gladiador 2. Contrario a lo que opina la mayoría, me parece que la historia fue mejor escrita, no fue tan precipitada y las actuaciones mucho más reales. Diría más, creo que Gladiador 1 está algo sobrevalorada ahora que tuve la oportunidad de ver ambas películas seguidamente. Creían que la conspiración del Senado y la nobleza descontenta era cosa de la primera película. No, la secuela nos devuelve a Lucila, un poco más vieja, bueno también con Botox, pero recuerdan a la hermana de Cómodo, ahora intentando nuevamente arreglar Roma, conspirando con senadores y generales fieles al pueblo. Lo de Lucila es un caso curioso, porque es la que prende la mecha, pero luego se queda gobernando con los emperadores de turno. Ya en la segunda parte no contará con la misma suerte. Esta vez, además nos revelan un pequeño giro, que ya se los adelanté. Lucius es el hijo de Maximus. ¿No sabías? Claro, esto no dejará de ser el mismo intento de derrocar al tirano desde dentro del sistema corrupto. En este caso, dos tiranos, hermanos, que comparten el trono. Maximus intentó devolver el poder al Senado en la primera, su muerte quedando completamente en vano. Ahora Lucius prácticamente hace lo mismo, con el ejército a las puertas y la plebe descontenta. Es que literalmente Lucila hace el mismo procedimiento que hizo con su amor platónico. 16 años después, ahora con su hijo, y donde lo tiene recluido, intentar convencerlo acerca del golpe de estado y luego ser descubierta. En este punto, casi ni se esforzaron en hacerlo diferente. Ella había mandado a su hijo muy lejos de Roma para protegerlo. Para sorpresa de ella misma, lo encontrará en el mismo lugar donde su padre había muerto. Este coliseo, que es casi como un cementerio de humanos, también será la tumba de Lucila, con Lucius siendo testigo directo de esa muerte. Curiosamente, Lucius se le muere tanto la esposa como la madre de un flechazo. El trauma que debe tener Lucius haría rico a un psicólogo de gladiadores. Al final, Lucila muere a manos de un verdadero villano, un verdadero emperador, como lo es Macrano, quien realmente actúa como tal, con el fin de apoderarse de toda Roma bajo su mandato, cortando cabezas de quien puede joder su camino al poder. ¿Por qué lo destaco tanto como un verdadero villano? Porque comparándolo con Cómodo, ese hombre que era casi como un pelele, siento que él mismo se autojodió. Mucha razón tenía su padre, Marco Aurelio, al decir: Cómodo no puede regir, no debe regir. Y los hermanos Caracalla y Geta me resultaron unos mejores emperadores corruptos en comparación a Cómodo. Igual, Macrano le pasa por encima, literalmente, a partir de su lengua viperina que tiene, capaz de venderte arena en el desierto. Te adelantaba lo blandengue de Cómodo, quien a pesar de herir a Maximus en un costado antes de la pelea final, no podrá vencerlo. Todo lo contrario a Macrano, quien en la batalla final sí que le dio lucha a Lucius, de hecho lo puso contra las cuerdas. Los villanos principales es la mayor diferencia entre Gladiador 1 y 2. En la 1 el villano no tiene sustancia, en la 2 el villano salió de la ceniza, como el ave fénix, llegando a lo más alto que se pueda aspirar en los tiempos de los imperios. En la primera película, Maximus muere en la arena, devolviendo la esperanza a Roma y cumpliendo el sueño de Marco Aurelio. En la segunda, Lucius, hijo de Maximus, vence a Macrino, se declara emperador y promete restaurar la paz. Algo familiar. Si la primera apuntaba a la redención final y el legado de Maximus, la segunda hace lo mismo, pero deja vivo al héroe y lo convierte directamente en el salvador del imperio. Mismo mensaje, mismo desenlace. Los buenos terminan quitando del medio a los malos y Roma recupera su dignidad.
Aquí sería esperar que la tercera no nazca un nuevo niño que busque la libertad del pueblo romano, porque por alguna razón ese imperio nuevamente le quitan las libertades a su gente, convirtiéndose todo esto en un bucle infinito. Ahora bien, si me preguntan cuál es mejor película, a mí me gustó más Gladiador 2, me parece mucho mejor escrita. Lamentablemente tuvo un final muy discutible. Con cortes de cámara muy raros, gladiadores que de estar peleando por su libertad, de repente ya estaban organizados. Lucius dándole tiempo de buscar una armadura de su papá. Esta escena casi como un fanservice. Y el final de dos hombres que hacen nada, era un esclavista y el otro un esclavo, pero por alguna razón, ejércitos de hombres les siguen como si los conocieran de toda la vida. Con todo y eso, me resultó mucho mejor película, teniendo en cuenta, y reitero, que Gladiador 1 está sobrevalorada. Dos películas separadas por décadas de diferencia, pero tan parecidas que podrían venderse en un pack bajo el eslogan mismo imperio, misma sangre, mismo drama, distintas fechas. En resumidas cuentas, Gladiador 2 no es mala por ser repetitiva, sino por recordarnos, con ironía, que Hollywood ama reciclar sus fórmulas de éxito. Maximus luchó contra un villano y el sistema. Lucius también. Maximus perdió a su familia. Lucius también. Maximus dio esperanza a Roma. Lucius también. Al final, ¿quién necesita innovación si podemos volver a contar la misma historia con nuevos nombres y animales exóticos?